Las gracias por asistir, la bienvenida a la doctora Ru Quevedo, comisionada de la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, y como acordamos, escucharles con atenta deferencia. Muy buenos días, doctora Ru, muy buenos días, doctor Carlos Jairo. Yo tengo una presentación. Gracias. A la Asociación Nacional de Recicladores, a todas y cada una de las organizaciones que están aquí presentes, a la Alianza Internacional de Recicladores, a la Red Latinoamericana de Recicladores, a la Minga Nacional Recicladora y a todos y cada uno de ustedes que están hoy aquí en la conmemoración global de Basura Cero, que después de tantos esfuerzos, principalmente adelantados por ustedes en varios países del mundo, han llevado a que hoy día en Colombia podamos hablar de una política basura cero con recicladores. Así que un aplauso en primer lugar para ustedes. Y un enorme agradecimiento en nombre de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Hoy les extiendo un saludo en nombre del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Ha sido Basura Cero una de las políticas que están en su corazón y siguen estando en su corazón. ¿Cuál es el panorama actual que tenemos sobre la política basura cero? Tenemos que en disposición final, ¿ya? Tenemos que en disposición final, en promedio, estamos llevando a los rellenos sanitarios 33.938 toneladas diarias de residuos. Estamos hablando en Colombia de disposición final en rellenos, pero también tenemos una situación y es que tenemos más o menos 87 botaderos a cielo abierto que ni siquiera se aproximan a una tecnología de disposición final. Siguiente. Respecto a el año anterior, pues estamos hablando del año 2020 con estos datos, tenemos un aumento promedio del 4% de disposición final, pero no tenemos esa misma proporción de incremento poblacional. ¿Qué significa esto? Que estamos aumentando la cantidad de residuos en disposición final y no las estamos disminuyendo, que es lo que debería pasar cuando los sistemas de gestión integrales de residuos funcionan. Luego tenemos, de pronto si apagan esta lucecita se ve mejor porque yo creo que ahí no se ve nada. Tenemos que el 42.5% de estas toneladas están dispuestas por 8 grandes ciudades de Colombia, es decir, el gran problema y de hecho la presencia, pero ustedes de pronto tienen más claro ese diagnóstico, la presencia de los recicladores también corresponde mucho más en las ciudades de Colombia con los grandes centros urbanos. Cuando ya uno se va aproximando a municipios más pequeños, no hay la misma, digamos, presencia de población recicladora. Entonces, esas 8 grandes ciudades que incluyen Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Soledad Atlántico, Soacha, me dieron 9, pero es que las 2 últimas no son grandes ciudades, sino se supone que son ciudades intermedias, aportan la mayor cantidad de residuos en disposición final hoy día. Siguiente. Siguiente. Entonces, este es el comportamiento que tenemos hasta el año 2021 en cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos de la cantidad de toneladas que están dispuestas en las azules, son las que son
de carácter no aprovechable, pero nosotros vamos a ver más adelante que buena parte de estos residuos son orgánicos, o sea que sí son aprovechables, lo que pasa es que en este momento no los estamos aprovechando. Y en la parte gris es lo que ha venido sucediendo con el incremento de cantidad de toneladas aprovechadas que se han venido, buena parte de ellas, reincorporando a los diferentes ciclos productivos de los residuos. En realidad esta gráfica, a mí me gustaría que la superintendencia en esta gráfica incluyera que esto empieza en el 2013, porque yo me estoy dando cuenta de una cosa y es como si este proyecto hubiera empezado en el 2016 con el 596, no. En realidad en Bogotá debe haber toneladas de aprovechamiento desde el año 2013 y ahí sí ya podemos ver la tendencia. En todo caso, lo que muestra esto también es una cuestión paradójica que ya les voy a mostrar en la siguiente gráfica. En la que sigue les muestro la paradoja, pero por ahora quiero mostrarles cuánto pesa Bogotá en la situación actual. Bogotá es esa línea azul que está allá arriba. En promedio estamos disponiendo unas 6.700 toneladas diarias mal contadas. Y si uno la compara con ciudades como Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, pues vemos que uno de los grandes retos es que nosotros hagamos un esfuerzo grande en Bogotá, por lo cual habrá que trabajar con cada uno de los alcaldes que este año van a ser nombrados para que podamos en esas ciudades decir, bueno, basura cero es importante en esta ciudad. Tenemos en Colombia 1.100 municipios, 1.106 municipios, de los cuales 8 son los que nos están generando mayor impacto en disposición final. Y en disposición final es donde se genera la mayor producción de gases con efecto invernadero, por lo cual resulta todavía más urgente actuar en ese campo. Aquí es donde está la paradoja que yo quiero señalarles a ustedes como una problemática común en la que nos toca mirar cómo entramos a resolver. Si bien es cierto que nosotros hemos incluido a la población recicladora, también es cierto que otras organizaciones no necesariamente de población recicladora han venido interviniendo en este esquema. Entre el año 2017 y el año 2021 hemos tenido un incremento en disposición final y un incremento proporcionalmente mayor en aprovechamiento. Y ahí nos tenemos que preguntar algo. En primer lugar, ustedes incorporan la cantidad de toneladas que históricamente han venido gestionando en sus rutas de recolección selectiva, en sus fuentes, en sus contratas. Pero es que aquí hay un plus, aquí hay algo que no nos cuadra, porque hay una desproporción entre ese ingreso de toneladas con la cantidad de toneladas que se están pesando, porque si fuera de otra manera, los datos en disposición final tendrían que caer. En la medida en que sube el aprovechamiento debería caer la disposición final. Eso no está pasando en este momento y es uno de los retos que tenemos para solucionar en esta administración. Aquí ustedes pueden ver el azulito claro, se mantiene, hay un salto en el 2019, salto que se ajusta por diferentes medidas que ha venido tomando la superintendencia y luego, pero de manera simultánea, entonces usted mantiene la tendencia en disposición final, pero de manera simultánea crece el grisecito que es el aprovechamiento sin que disminuya la disposición final. ¿Qué es lo que nosotros estamos enterrando en esos rellenos? ¿Qué es lo que no estamos aprovechando? Aquí están esas ciudades donde estamos haciendo como el énfasis, el foco nuestro está por ahora allí, principalmente la materia orgánica. Y resulta que nosotros en la comisión tenemos un gran reto, en la comisión de regulación, lo hablábamos por estos días con los equipos técnicos de la comisión. El orgánico que llega a disposición final es un orgánico contaminado, es un orgánico revuelto. Y lo que llamamos tratamiento en Colombia, que yo creo que ese concepto tenemos que trabajarlo, es lo que pasa ya cuando el material revuelto llega a los rellenos sanitarios. ¿Y ahí qué opciones nos quedan? Pues ahí nos quedan las opciones de
digamos, de tecnologías como los biodigestores, como las incineradoras, pero los procesos de separación, en principio, lo que nos arrojarían es mala calidad en un compostaje, dificultades para hacer un fertilizante, dificultades para producir alimentos. Bueno, la UNICEF, UNESCO dice que puede producirse alimento humano de las plazas de mercado, pero nosotros en principio pensamos la producción de concentrados para animales, por ejemplo. Eso ya no se puede hacer cuando llega todo revuelto al relleno. Y eso es a lo que llamamos tratamiento, pero nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a manejar la partícula orgánica desde la separación en la fuente en la medida de lo posible, pero también con los grandes productores de orgánicos, las plazas de mercado, los centros de abasto, los fruers, etcétera, de manera que podamos darle otro uso a la materia orgánica. E inclusive pensar si nosotros vamos a empezar a implementar rutas de recolección selectiva en fuente con la materia orgánica. Ese asunto hace parte de este debate de país, yo creo ya en este momento que nosotros tenemos que dar. La segunda materia es el papel y el cartón. Consideramos que las dinámicas del mercado pues hoy día compran todo este tipo de materiales, pero en el plástico, que está en el tercer lugar, sí que tenemos un problema. El orgánico es el azul, para que ustedes se hagan una idea, el papel y cartón es el azul más clarito que le sigue y el azul marino es el plástico. En el plástico creemos que hay que hacer un fuerte énfasis. Ya tenemos una reglamentación para desincentivar el uso de envases y plásticos de un solo uso. Son reglamentaciones que todavía les falta desarrollo, ¿cierto? Que pues todavía les falta como dientes, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, fuerte esfuerzo en la transformación del plástico para otros usos, para subproductos del plástico. Y es uno de los materiales, como ustedes saben, más contaminantes, de más difícil degradación, y como los polímeros se dividen además en una gran cantidad de diferentes polímeros, pues no todos pueden ser aprovechados para lo mismo. Entonces nuestro énfasis, en principio, la gran transformación, como dijo alguien por ahí en Colombia, es apuntar al orgánico, ver qué vamos a hacer con la materia orgánica, cómo lo vamos a gestionar. Aquí está también lo que pesa la materia orgánica en relación con los otros residuos que llevamos a rellenos sanitarios. Ahí ustedes pueden ver que pesa más o menos el 61% de residuos en rellenos. Ahora, también hay que decir algo. Nosotros en Colombia no tenemos un estudio nacional de caracterización de residuos. No lo hay. Cuesta una plata, pero estamos haciendo gestión para ver si logramos tener una buena caracterización de residuos. Ahora, ¿cómo se ve basura cero en el tiempo? Uno debería tener cero al final. Cero es como lo que uno pone allá adelante y estamos pensando en el año 2050. Este es un plan que se está planteando o que se planteará para 2050. Entonces nosotros tenemos 4 años. ¿Qué hacemos en estos 4 años? Lo que deberíamos hacer es sentar las bases de lo que va a ser la política, ¿cierto? Y dar algunos resultados de manera temprana en estos 4 años, pero la política sigue. Y ese cero es lo que nosotros esperamos alcanzar a través de una serie de estrategias que nos van a ir mostrando que en disposición final, que es esta línea azulita, esta es una proyección que se hizo para Bogotá en su momento, en el año 2012, o sea que la realidad de Bogotá está puesta aquí hasta el año 2015, en donde, como ustedes ven, se logró ya bajar los residuos en disposición final. La tendencia de corto plazo mostraba que podíamos ir bajando acá los residuos y deberían seguir bajando en la medida en que la línea verde, que es el aprovechamiento en manos de las organizaciones de recicladores, iba subiendo. Eso es basura cero. Es una corriente que sube, que es la del aprovechamiento, y otra corriente que baja, que es la de disposición final. Lastimosamente, hoy día la tendencia siguió como se había estimado en su momento, y es que sube disposición final. Ahora, ¿cuál es, digamos, la propuesta que se viene construyendo
En primer lugar, la dimensión 1, que es la que ustedes ven aquí abajo, es la dimensión de la generación en la fuente. Los recicladores son los principales pedagogos de este modelo, porque tienen contacto directo con el usuario. Allí hay unos procesos de clasificación previos, porque ustedes lo que hacen es tratar de no llevar el rechazo a las secas. Entonces generan hoy día, por lo menos en Bogotá, unos puntos de separación que casi que muchos de ellos están en la calle o al frente de los chuts o en el mismo sitio, y luego se llevan una cantidad menor de rechazo que de todas maneras en la ECA tienen que de nuevo clasificar, compactar o alistar, digamos, todo lo que ustedes hacen en la bodega para luego poder venderle eso al mercado. Pero en la ECA nosotros también creemos que ustedes deberíamos, en la alianza público-popular, el Estado y los recicladores a través de sus organizaciones, generar procesos de transformación para valorizar esos residuos y venderlos a mejor precio. Luego de eso, la apuesta de Basura Cero es crear, y eso está contenido ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, unos parques tecnológicos de aprovechamiento. ¿De quién van a ser los parques tecnológicos de aprovechamiento? Pues nosotros venimos pensando que deberían ser la alianza público-popular y privada también. Un negocio en donde haya inclusión también de los recicladores. Eso también hará parte de los temas que haya que definir, pero en principio, por lo menos en Bogotá, en el plan de inclusión, así se consideraba. Los parques tecnológicos de aprovechamiento eran una alianza público-popular. En todo caso, en la primera dimensión, el usuario es importante y el usuario también debe sentir que está contribuyendo, que está haciendo un aporte en la separación, que está entregando bien entregado y que lo que está haciendo da fruto. Muchos usuarios manifiestan que se sienten desmotivados porque ellos hacen la tarea y luego llega el carro de la basura y se lleva todo revuelto. Esos son el tipo de acondicionamiento logístico que requiere la política para que en la medida en que crezca la conciencia del usuario, también crezca la capacidad logística de recoger en las rutas de recolección selectiva esos residuos. Entonces, Basura Cero cambia en el ámbito del consumo, de la conciencia, de la responsabilidad de cada uno de nosotros para disminuir su impacto de huella ecológica en el mundo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la producción, progresivamente nosotros debemos incentivar que haya uso de estos productos, porque si no generamos un embudo. Recogemos mucho en las rutas de recolección selectiva, separamos en la fuente, etcétera, pero ¿qué hacemos con todos esos residuos? Esos residuos deben venderse al mercado, deben transformarse y se puede abrir nuevas portafolios, digamos, de mercados de estos residuos. Yo creo que en el mundo esto es lo que viene pasando. ¿Quién va a participar de esos negocios? De esos negocios participan las organizaciones que se vayan consolidando, ¿cierto? Las organizaciones que vayan organizándose al interior, administrativamente, técnicamente, logísticamente, y para eso es que necesitamos que ustedes tengan tiempo, que tengan una posibilidad. Ya en esto, pues de todas maneras llevamos 6 años del decreto 596, algunas organizaciones lo han logrado, pero algunas otras no lo han logrado y algunas otras no lo quieren lograr. Se han formado incluso organizaciones de papel que en la quinta o sexta etapa pues terminan con una personería jurídica y empiezan otra. Es decir, ahí hay temas institucionales y de regulación que hay que mejorar. Y por último viene la gestión de residuos. La gestión integral de residuos está en mano de los municipios, de las entidades territoriales. Son las entidades territoriales las que dicen, aquí organizamos este esquema de esta manera. Se ha generado una señal equivocada a nuestro modo de ver en haber quitado la responsabilidad del control y la gobernanza del esquema de aprovechamiento a los alcaldes locales, porque es en el municipio el que sabe quiénes son las organizaciones, quiénes no son las organizaciones, cuál es el censo de organizaciones, cuál es el fortalecimiento que le van a dar a las organizaciones.
con quién incluso hay que entrar a hacer un diálogo de los operadores privados porque hacen presencia ahí. Hoy día que ustedes tienen que hacer estos acuerdos difíciles para ustedes porque lo que hemos encontrado es que esas instancias de conciliación de cuentas pues son leoninas para el reciclador, porque los recicladores no tienen la misma fortaleza que tienen los consorcios para poder definir cómo quedan las cuentas, quién le debe a quién, bueno, toda esa situación que ustedes ya nos han manifestado. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer la gestión de residuos en el nivel local y necesitamos promover basura cero a través de esquemas de logística inversa, donde todos esos residuos que van produciéndose también vayan, digamos, siendo demandados y movilizados en el mercado. Allí es donde está la Comisión de Regulación de Agua Potable. Al final, la Comisión de Regulación, hoy día, con la información que muchos de ustedes otorgaron hace un año, tal vez a la CRA, se viene levantando el estudio de costos reales para remunerar la actividad de los recicladores, en realidad dando respuesta a lo que ustedes hacen. Pedagogizar, clasificar, llevar eso en un carro. Ahora, la situación de la atracción humana es muy complicada, es decir, nosotros necesitamos superar la atracción humana. ¿Y eso cómo se puede hacer? Se puede hacer a través de procesos graduales y progresivos de manejo de vehículo motorizado, ya sea el vehículo pequeño, el mediano, el grande, eso dependerá del esquema operativo que corresponda a que usted tiene que trabajar en una montaña o usted trabaja en lo plano o trabaja en ciertos lugares de difícil acceso, etcétera. Pero ahí es donde la Comisión de Regulación debe formular, que creo que esa formulación va a estar para el otro año, y tenemos que hacerle, decía yo, a la ANR un compromiso común por incluir también a esos recicladores que todavía siguen en la calle, deambulando, empujando, que muchas veces o en la mayoría de los casos no tiene la protección social mínima. Eso lo vamos a trabajar con el Ministerio del Trabajo, pero invitaba yo a la ANR a que miraran cuál era esa mesa que ya podíamos ir articulando, que tiene que ser ampliada porque es que esto ya es… Imagínense que me decía Nora Padilla en esa reunión que en Colombia ya hay 1000 organizaciones que participan de este esquema. Dígame usted cómo uno concerta con 1000 organizaciones cuando además unas se han venido incorporando, pero no son organizaciones de recicladores, pero nos van a exigir el mismo derecho a concertar, digamos, a construir la política pública. Entonces eso hay que resolverlo, eso hay que depurarlo. Entonces es allí donde nosotros venimos trabajando y queremos con ustedes pues tener como unas mesas de trabajo más estables de construcción para la construcción de la política pública. ¿Qué está en la base de la política? Bueno, ya decía, la recolección selectiva como una de las prioridades y allí el usuario, la conciencia ciudadana, el cambio cultural, el trabajo con los niños desde que están chiquitos en entender, digamos, que hoy día tenemos que ser responsables con el medio ambiente y con la sociedad. En segundo lugar, eficiencia logística y operativa. Nosotros también tenemos que innovar el tipo de vehículos que usamos, los sistemas de información que usamos, la transparencia de la información en tiempo real. Hoy día tenemos todos los mecanismos tecnológicos para poder tener información en tiempo real. Los procesos al interior de las secas. Nosotros vemos que las secas que tiene la población recicladora pues están lejos de ser una operación óptima. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio para optimizar esas infraestructuras y que están además siendo operadas por ustedes y que deben pues seguir en la completitud de la cadena. O sea, no se trata solamente de que tengan recolección y transporte, sino que la ECA hace parte integral para que realmente ustedes puedan tener unos procesos de valorización allí. Y más adelante, pues ya en la medida en que ustedes fortalezcan sus organizaciones, pues en la lógica del mercado se podrán meter en todos los mercados, ¿no? Porque en principio nosotros estamos hablando acá de reservar para los recicladores lo que la Corte Constitucional dijo: recolección, transporte,
clasificación, pesaje, servicio público domiciliario de aseo. Pero de ahí en adelante ustedes van a poder participar de todas estas nuevos portafolios de negocios que se abren. Y esa dimensión, digamos, fuerte que se le va a dar a Basura Cero se va a incorporar dentro de la política de reindustrialización de Colombia. Es decir, en 30 años esto ya debe ser un sector industrial consolidado en el país, que hasta ahora está dando sus primeros pasos, pero ya el ministro de Industria y Comercio sabe y entiende, y también pues los equipos técnicos del Ministerio de Industria y Comercio, que esto es un sector de reindustrialización, que genera empleo, que genera beneficio social, que genera beneficio ambiental y que el mundo hoy día está transitando hacia allá. La dignificación de la labor de los recicladores, definitivamente acá hay que trabajar el tema de la inclusión de las mujeres, la dignificación del trabajo de las mujeres. Muchas de ustedes todavía tienen la carga del trabajo de los niños, bueno, como la mayoría de las mujeres. La dignificación del trabajo también para el acceso a los mínimos de protección social. Claro que no será lo mismo que hoy día se exige. Tiene que haber un régimen especial de inclusión de la población recicladora y eso es lo que vamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo. Ya para ir cerrando, este es el enfoque de regulación que hace, digamos, cuál es la participación nuestra como Comisión de Regulación, lógicamente bajo las directrices del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente, es la gestión integral y sostenible de residuos, la modernización y las nuevas tecnologías, la innovación en nuestros sistemas de recolección, transporte, clasificación, pesaje, comercialización, etcétera, la flexibilidad y la estabilidad regulatoria para dar incentivos para que todo este proceso se mueva, la formalización flexible para los recicladores y reconocer estos nuevos mercados donde también la dimensión empresarial seguramente va a ser importante. Nosotros hablábamos con el gremio, con Andesco, y Andesco está muy alineado con estas políticas. Yo creo que con Andesco lo que va a suceder hacia adelante es quiénes están más organizados para en el escenario de mercado posicionarse en esos nuevos negocios, ¿no? Y la alianza público-popular, si nosotros logramos un mecanismo jurídico que estabilice este proyecto hacia adelante, pues los recicladores deben tener reservados unos espacios para continuar con su fortalecimiento hasta que ya tengan nuevas condiciones de competencia. ¿Qué pensamos que podemos hacer en estos 4 años? Lo que pensamos es que podemos, primero, generar, como digo, un marco de política pública más estable, donde se conozcan las reglas de juego y todo el mundo diga, bueno, estas son las reglas de juego, vamos a caminar juntos hacia allá. La perspectiva es una perspectiva de una misión Basura Cero. Esto es de Mariana Mazzucato, que es una economista que ha visitado Colombia. La misión es algo que nos sirve a todos y en lo cual todos contribuimos, pero también donde se pueden expresar los diferentes intereses. Seguramente una cosa piensan los usuarios, otra los ambientalistas, otros los recicladores, otros el mercado, digamos, de capital, otros pensarán los financieros. Entonces lo que nos toca es el Estado. Entonces nos toca tratar de trabajar juntos y el árbitro principal es un Estado que sabe para dónde va y un Estado que se compromete con los compromisos constitucionales y con el marco de la Constitución política, que es la que guía, digamos, al Estado colombiano. Entonces, podemos en estos 4 años trabajar muy fuertemente con estas 8 ciudades capitales y las 2 no capitales, Soacha y Soledad Atlántico. Podemos trabajar muy fuertemente por el cierre de estos botaderos a cielo abiertos en un proceso de tránsito siquiera a disposición final, bien manejado. Los rellenos sanitarios en Colombia han sido muy mal manejados, pero usted va a rellenos sanitarios en Europa y están muy bien manejados. Nosotros necesitamos que si la solución más eficiente y económica que vemos es esta, por lo menos superar el botadero a cielo abierto. Y una política general que marcará la pauta para de aquí en adelante aplicable a todos los municipios y bajo
la gobernanza, como digo, de los municipios. En cuanto a la población recicladora, su incorporación también a la política de economía popular, no solamente a la política de gestión de residuos, sino a organizaciones que deben tener unos marcos de regularización y de formalización flexibles, graduales, con acciones afirmativas. Y en esto habrá que trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio y también con el Ministerio del Trabajo. Las alianzas público-populares, por ejemplo, en la administración de las infraestructuras, las grandes inversiones, ¿las pueden hacer hoy día los recicladores en infraestructura? No sé, ustedes tienen la respuesta, pero el Estado debería o debe ponerse de la mano de la población recicladora organizada para fortalecer esas infraestructuras, organizarlas logísticamente de manera que permitan procesos de optimización al interior y cada vez ir transitando hacia un modelo moderno de aprovechamiento de residuos. Los derechos de los usuarios. En esto, esta es una de las líneas rojas del señor presidente, por ejemplo, para el trabajo con la ley de modificación de la ley 142, y es que el usuario hay que ponerlo en el centro. Es muy complicado, por ejemplo, que el usuario no sepa qué le cobran, por qué se lo cobran. En eso estamos trabajando en la Comisión de Regulación. Transparencia, simplicidad. Hay que ver esas fórmulas tarifarias, Dios mío, que uno ni siquiera entiende a veces, porque son tan complejas y la Constitución y la ley dicen los servicios públicos se le deben proveer a los usuarios y ellos deben entender y conocer de manera simple qué es lo que les están cobrando. El usuario debe estar en el centro. Tenemos impactados solamente por estas 8 ciudades cerca de 12 millones de usuarios en todo el país, a los que también debemos darle respuesta a sus expectativas porque las tarifas se han venido incrementando. Si las tarifas se incrementan y resulta que nosotros estamos planteando la inclusión de la población recicladora y basura cero, pues los usuarios van a decir, bueno, pero no me castigue a mí la tarifa. Entonces ahí nosotros tenemos que, en este momento, estamos gestionando el estudio de costos evitados solicitado por la Corte Constitucional hace más de 10 años, que todavía no se ha hecho. Lo vamos a hacer porque es que acá hay costos evitados sociales, ambientales, que no se han venido reconociendo y hacia adelante le sale a uno más barato hoy pagar un poquito más financieramente que todos los impactos sociales y ambientales que se generan en el futuro. Y transición de negocios lineales hacia negocios circulares, democratizando en estos negocios. Nosotros no estamos de acuerdo con la concentración de capital en manos de nadie. Es decir, los negocios incluyentes son negocios democratizadores, son negocios que permiten generar empleo, son negocios que no generan monopolios y oligopolios. Hoy día en Colombia tenemos un oligopolio del aseo y nosotros sí tenemos que hacer un llamamiento a que en esta apuesta de misión colectiva democraticemos los negocios, porque o si no resultamos teniendo a los grandes consorcios internacionales posicionados en los negocios, pero la pequeña y mediana empresa colombiana y las organizaciones de recicladores pues se van a quedar con una pequeña porción y de lo que se trata es de que el sol alumbre para todos, que todos podamos tener accesos o ustedes como empresarios puedan tener accesos también a esos beneficios. Finalmente, vamos a trabajar en estas 4 estrategias, una fuerte estrategia de cambio cultural y aceleración internacional. Ya hemos conversado, digamos, con diferentes redes internacionales, una estrategia de economía circular, alianza público-popular, economía popular e inclusión social, una fuerte estrategia de innovación, ciencia y tecnología, donde las universidades son nuestros principales aliados, y una estrategia de transparentar el modelo desde el principio con un buen sistema de información, que es al final el que va a tener los indicadores que nos den pauta a 30 años de cómo vamos avanzando en la política. Digamos que yo creo que esto ya es el desarrollo de cada una de estas estrategias. Pienso que en términos generales queda como las ideas claras y como digo, esto es un trabajo en construcción. Queremos hacer una política pública participativa con los diferentes sectores y la invitación
es a que construyamos ese pacto por la inclusión social, construyamos este proceso participativo de la política pública y entre todos saquemos adelante uno de los retos más importantes, a mi modo de ver, que tengo el corazón puesto en esta política de nuestro país. Muchísimas gracias. De nuevo, feliz día para ustedes y para los retos del cambio climático y del medio ambiente. Muchas gracias. En la CRA estamos más cerca.